iluminación necesita cada espacio, ¿sale? Cada espacio necesita una determinada iluminación. Con eso, con saber qué cantidad de iluminación vamos a necesitar, pues identificamos ya qué cantidad de lámparas y qué tipo de lámparas necesitamos en cada espacio, ¿vale? Cuando ya tenemos eso, pues es una parte de la instalación eléctrica, porque la instalación eléctrica no solo es la iluminación, también es pues todos los aparatos que yo tengo que conectar, ¿vale? Entonces, básicamente esa es la idea. Por ejemplo, vamos a empezar, por ejemplo, acá, son dos departamentitos, dos casas, ¿no? En la que aquí tengo una recámara, cocina, sala, comedor y baño, ¿sí? ¿Qué tengo que especificar? Primero lo que yo tengo que ver es qué tipo de espacios tengo, ¿vale? También me van a investigar, el reglamento de construcciones dice y te da los niveles de iluminación, ¿vale? Entonces, los niveles de iluminación es de acuerdo a la cantidad de luz que necesite cada actividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una recámara, pues no necesita mucha cantidad de iluminación, un baño tampoco, ¿sí? Un pasillo. La cocina es posible que ya se necesite más. La sala comedor sí necesita iluminación. Y ahora si tienes una sala de lectura, pues necesita más iluminación, ¿sale? Entonces el reglamento de construcciones nos dice qué niveles de iluminación necesita cada espacio. Sobre eso, cuando ya checamos qué actividad tenemos acá, ¿sale? Como ya lo checamos, ya tenemos ahí pues un valor de la cantidad de iluminación. Ese es un factor para saber qué tipo de lámparas necesitamos o qué capacidad o cuántos, ¿sí? Después tenemos que ver la forma. A ver, ya me voy a cambiar acá. A ver, miren, aquí sí se ve, sí creo que se ve, ¿no? Es un pequeño, aquí, menos, un poquito menos. Acá. Miren, supongamos que este es el espacio, es un cuarto ahí, ¿sale? Este es un cuarto ahí, ¿sale? Entonces yo voy a saber aquí qué cantidad de iluminación le tengo que poner. ¿De qué depende? Yo les dije, depende de qué tipo de actividad aquí van a desarrollar. No es lo mismo a comer, a estudiar o en una fábrica, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, primero identificamos qué tipo de actividad. Después, otro de los factores para que tengamos una buena iluminación es, ojo, yo aquí voy a hacer una actividad, ¿sí? Ese se llama plano de trabajo. Por ejemplo, aquí tiene .85. Ese es como que el valor más común de una silla. O sea, cuando uno está estudiando, más o menos la paleta en donde está viendo los cuadernos o uno está escribiendo, más o menos es .85 metros. Pues quiere decir que yo necesito una iluminación determinada en un plano de trabajo. Si yo estoy estudiando, entonces a .85 metros es el plano que yo necesito. Si yo estoy trabajando parado, o la señora que está lavando los trastes, es a la altura de sus manos que está haciendo la actividad. Ahí es posible que sea 1 metro, por ejemplo, 1 metro o 1,10. Entonces, a esa altura se necesita la intensidad que me marca, por ejemplo, el reglamento, ¿sale? Ese es uno. Otra, tiene que ver con esto, miren, que dice plano de luminarias, ¿sí? Ese también es otro de los factores, porque yo voy a identificar a qué altura voy a poner todas las luminarias. ¿Para qué? Para que del plano de luminarias al plano de trabajo es dice aquí, un H, una altura de trabajo, ¿no? ¿Sale? Y aquí arriba, pero es posible que el plano de luminarias, generalmente luego los focos están pegados a la losa, ¿sí? O a veces no, las puedes acercar. Pero básicamente es, de acuerdo a esta altura, es la que nosotros debemos determinar, ¿no? Para que la intensidad en el plano de trabajo sea la más adecuada, ¿sí? Bueno, entonces, eso es otro de los factores. Otro de los factores es la forma del local, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, si este cuadradito, ¿no? Y a lo mejor aquí es más alto o a lo mejor el espacio, el cuarto o lo que vamos a iluminar esté más alargada, ¿no? Entonces, ese le llamamos algo que se llama índice de local. Y el índice de local básicamente lo que saca, es una constante que saca entre las relaciones del ancho largo con respecto a la altura, ¿sí? Por ejemplo, si el local está más grande y alargado, ¿no? Entonces una luminaria básicamente, pues se le complica llegar hasta los puntos, ¿verdad? Entonces tiene un índice de local. Generalmente los que son más pequeños y más altos tienen una iluminación, o sea, mucho más fácil, ¿no? Para las lámparas. Entonces, ese se llama el índice de local, ¿sale? Ahora, del índice de local también nosotros decimos, ojo, ya vimos qué tiene que ver, qué actividades van a hacer, dónde está el plano de trabajo, dónde es el plano de luminarias, cómo es la forma del local, con ese se llama índice del local, ¿no? Ese es otro de los factores. Y otro de los factores son las paredes. O sea, las paredes tienen que estar pintadas de un color. Por ejemplo, si es un color claro, una luminaria que yo pongo aquí me va a ayudar a reflejar y llega, o sea, puede reflejarse a la pared y redireccionarse y llegar al plano, ¿no? O sea, no hay pérdida de iluminación que lo absorba las paredes. Sí, pero si nosotros pintamos las paredes de color oscuro, lo que va a pasar es que la iluminación queda absorbida y ya no pasa aquí al plano de trabajo. Entonces, básicamente lo que va a pasar es que en el plano de trabajo vas a estar recibiendo iluminación nada más de la exposición directa, pero no por reflexión. Pues quiere decir que las paredes pues, más oscuras, o sea, se necesitan más lámparas para tener aquí un nivel de iluminación óptima, ¿sale? Entonces, también tiene que ver con las paredes y también el reglamento nos da un factor de cuánto es. Básicamente nada más le ponen paredes claras, paredes intermedias, paredes oscuras, algo así, ¿no? ¿Vale? Esa reflexión no solo viene de las paredes, también viene del techo, ¿sí? Y hasta del piso, ¿sale? Entonces, pero básicamente son las paredes. En la parte del techo, perdón, en la parte del techo también hay que, pues, si lo pintamos de color claro, pues lógico que va a reflejar y va a bajar la luz, a final de cuentas, sobre el plano de trabajo, ¿no? Ahora, las lámparas pueden, les digo, pueden estar pegadas al techo o pueden ser más bajas. Iluminación, entonces, esta persona que está en su escritorio tiene que llegar la iluminación. Supongamos que básicamente la actividad donde necesita más iluminación son las actividades de lectura, uno que está estudiando, no que está viendo las letras pequeñitas. Eso generalmente, y ustedes lo van a revisar según su reglamento, está generalmente en 150 luxes, ¿sale? Es la intensidad de iluminación que se necesita, 150 luxes, ¿sí? ¿Qué son los luxes? Ah, ¿qué son los luxes? A ver, una lámpara, por acá había una. Ok, bueno, miren, esta lámpara que está aquí emita una iluminación, ¿sale? Esa iluminación se mide como lúmenes o en un sistema inglés en candelas, ¿sale? Entonces es la cantidad de flujo luminoso, la cantidad de iluminación son los lúmenes, ¿sale? Esas lúmenes vienen desde la antigüedad que básicamente estaban basados en las velas, ¿no? Qué cantidad de iluminación tiene con respecto a las velas, ¿sí? Entonces los lúmenes es la cantidad de iluminación, el flujo luminoso, ¿sale? Entonces los luxes es qué cantidad de iluminación por metro cuadrado va a salir, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta lámpara está emitiendo la misma cantidad de lúmenes, pero si yo lo mido aquí más cerca del foco, va a tener una intensidad más, ¿no? Porque son más lúmenes por metro cuadrado, ¿sí? Pero si me voy alejando, aquí le hago un metro cuadrado, pues básicamente se van alejando. Entonces ese es menos flujo luminoso por metro cuadrado. Esos son los luxes, ¿sale? La intensidad de iluminación, ¿sí? Y esa va variando con respecto a la distancia y a la posición de la lámpara. Aquí es más intensa, aquí es menos intensa, ¿sale? Entonces,
La unidad para medir los luxes es precisamente lumen por metro cuadrado, ¿sale? Esos son los luxes. Entonces, si te dicen, ¿sabes qué? Son 150 luxes, quiere decir son 150 lúmenes por metro cuadrado, es lo que necesita. Si te dicen, ¿sabes qué? Son 50 luxes, quiere decir que son 50 lúmenes por metro cuadrado el que se necesita, ¿sale? Bueno, entonces, a partir de ahí, también se dice que yo sé que aquí está mi área de trabajo, entonces hay mucha flujo luminosa que llega de la manera directa. Ese se llama una iluminación directa. Pero hay este flujo luminoso que va a reflejarse, ya sea en las paredes o en la forma por ejemplo, de la luminaria. Entonces se refleja y baja, ¿no? Ese se puede decir que es indirecta. La directa es la que te toca por el hecho del aparato ahí, del foco, y la indirecta es la que se refleja en la pared, en el techo y baja otra vez al plano de trabajo, ¿sale? De ahí viene de la iluminación directa, la iluminación indirecta, y hay otros que semi-indirecta, que semidirecta, pues como que son intermedios, ¿sale? Bueno, entonces también tiene que ver con la lámpara. Entonces la lámpara o el foco tenemos que saber qué cantidad de flujo luminoso emite, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vas y dices, a ver, un foco de 50 watts tiene una cantidad de iluminación que emite, ¿sale? Uno de 100, de 50 o 100 watts, entonces son diferentes, ¿sí? Entonces, ojo, a final de cuentas yo estoy aquí en mi plano de trabajo y en mi plano de trabajo yo necesito un flujo luminoso determinado, ¿sí? Ya sea que sea de manera directa o sea de manera indirecta, ¿sí? Entonces, otro de los factores es que en esas lámparas, esos focos no van solitos, van con una luminaria. Y esta luminaria, como aquí se ven, son de cono. ¿Qué son? Pues reflejan, la idea es que reflejen toda la iluminación y la bajen hacia abajo, ¿no? Que no se pierda a los lados, ¿sí? Entonces, básicamente, esas son las luminarias. Aquí se ve una luminaria como las que tenemos en el salón, ¿no? Que son básicamente barras de fluorescentes y luego como una especie de rejilla, pero no es simple. O sea, esta rejilla aquí luego están cóncavas, de tal manera que pase la luz y se refleje y caiga abajo. Ese es una de las, ese es uno de los factores. Entonces, ojo, una adecuada iluminación depende de la lámpara, depende de la luminaria, depende del local, depende de cómo están pintadas las paredes, ¿sí? Y sobre todo, pues depende de qué actividad necesito, porque eso me determina qué cantidad de iluminación necesito, ¿sale? Entonces, así esas son, por ejemplo, aquí en este espacio, pues a lo mejor el plano de trabajo será a la altura donde está la mesa, porque ahí se van a sentar y aquí van a poner sus papeles y todo eso para realizar sus actividades, ¿no? Entonces, generalmente son 85 centímetros. Si ustedes ven aquí son unas lámparas colgadas. Aquí está el techo, ¿sale? El techo. Pero el plano de trabajo es el plano a la altura de las lámparas, ¿sí? De aquí hacia acá es el plano de trabajo, o sea, es esta altura, ¿sí? Y el plano de trabajo es y aquí es el plano de luminaria, ¿sí? Y se llama altura de trabajo, ¿sale? Entonces, pero tengo que ver las paredes, cómo están pintadas, cómo refleja el techo, el piso, ¿sale? Qué tipo de lámpara. Después, con esto, ya nosotros sabemos cuántas lámparas necesito. Pero para eso yo me voy a ir al catálogo. Así que a ustedes les voy a pedir que se vayan. Les voy a pedir algo. Hay un programita bien sencillo que se llama Dialux. Híjole, a lo mejor no lo vamos a poder ver. Muy sencillo, lo bajas, es gratis, es del Instituto Alemán, creo, de Iluminación, lo bajas, muy completo. Y ahí, ese programita, también las otras empresas tienen, pero por ejemplo, Philips tiene su programita para calcular estas luminarias, de acuerdo a su catálogo. Osram también tiene, pero el Dialux es el instituto alemán, o sea, no son de una marca. Entonces, si ustedes bajan ese programita, pues básicamente les dice, a ver, ¿qué espacio? Dibujan el espacio, ¿qué es? ¿Cómo son las paredes? Sí. Y ya posteriormente, vas a la empresa Philips y le absorbes su catálogo. Entonces, básicamente, el programita le dices, a ver, escoge una lámpara, escoges y ya hace el acomodo,
cuántas luminarias necesita, ¿sí? Entonces, en el caso de nosotros, lo vamos a hacer a mano, ya no nos da mucho tiempo, lo vamos a hacer a mano, pero aparte, sí necesito que ustedes consigan el catálogo de Philips, es el más completo, ¿sí? Así le ponen Philips, catálogo de iluminación Philips, y les va a traer todas las lámparas que ellos hacen, ¿vale? Y esas lámparas les van a mostrar sus características y les muestra así un diagrama, así, para que vean qué cantidad de iluminación emite esa lámpara, ¿sabes? Entonces, luego nosotros, hasta uno, ¿no? Va y vas aquí al que te compras un foco en la tienda y es un foco chino, ¿no? Que ni tiene datos, nada más lo ponemos porque pues no más, ¿no? Lo más simple, pero a nosotros debemos de revisarlo para que tenga una iluminación adecuada. ¿Por qué lo hacemos? Miren, se dice que cuando tú estás viendo, ves, ¿no? Al ambiente, ¿sí? Entonces, lógico que cuando está oscuro no puedes distinguir, ¿no? La cantidad de iluminación que también el foco, digo, el ojo necesita una cantidad de iluminación para identificar los objetos. Si es poco cantidad de iluminación, pues es lógico también que no puedes distinguir. Pero también hay que decir, según los médicos o oftalmólogos y todo eso, se dice que una de las razones del por qué pierdes la vista son los altos contrastes. ¿A qué voy? A que de repente nosotros en la oscuridad, digo, en la noche vemos, hagan de cuenta que yo veo oscuro, ¿no? No sé, salgo a mi patio y está oscuro, ¿no? Entonces, como hay poca iluminación, lo que hace nuestro ojo es que la parte oscura, el iris, se abre más. ¿Para qué? Para que entre mayor cantidad de iluminación. Y si sales ustedes a pleno sol y ven, pues lógico que les molesta y lo que hace el iris es cerrarse para que no reciba mucha cantidad de iluminación porque no, igual se le complica. Entonces, este ojo está adaptado de tal manera a que en la oscuridad trate de distinguir, porque también tenemos en el ojo, pues sobre todo los especialistas, conos, bastones y todos, hay algunos que es para distinguir más lejos, algunos para distinguir más cerca, pero si ustedes ven y de repente los llevan a un lugar oscuro, se tarda el ojo en adaptarse, ¿sí? Exactamente, gradúa más qué cantidad de iluminación y es como se abre el iris o se cierra, ¿no? Bueno, entonces se dice que cuando nosotros vamos a un espacio con mucho contraste o como zonas muy oscuras y zonas muy iluminadas, entonces le cuesta el ojo le cuesta trabajo, o sea, de repente ves la zona oscura y cierra el iris, te volteas y está muy iluminado, se abre el iris y entonces eso también dicen que provoca pues problemas en los ojos. Entonces lo que nosotros necesitamos y nos piden es que las iluminaciones sean uniformes para que no tenga complicaciones el ojo, ¿sale? Entonces básicamente esa es la teoría con respecto a la iluminación. Entonces, por ejemplo, yo voy a checar que la sala comedor, qué intensidad de iluminación requiere, la recámara, el baño, la cocina, ¿sí? Y me dicen, bueno, a ver el plano de trabajo en una sala comedor. Ah, pues el plano de trabajo en una sala comedor, ya dijimos, es más o menos frecuente que le pongamos 85 centímetros. 85 centímetros, pues más o menos aquí en el comedor, la sala, ¿no? Y en la cocina, el plano de trabajo puede ser más arriba. ¿Por qué? Porque es a la altura de los muebles que uno cocina, ¿no? ¿Sale? Entonces, la altura del plano de trabajo es un poquito más alto. En la recámara, pues básicamente tú entras y es nada más para que camines, ¿no? Entonces, no importa, también la intensidad es muy baja, ¿no? Y el baño también. Entonces, ya sabiendo qué cantidad de iluminación, vamos a poner que en la sala comedor, 100 luxes. Aquí en la cocina, también 100 porque necesitamos identificar dónde, cuando cocinamos, ¿no? Pero en la sala comedor a lo mejor el plano de trabajo es de 85 y aquí es de 1 metro, ¿no? Porque es un poquito más alto, ¿sí? En una recámara, pues no hay plano de trabajo, pues el plano de trabajo es creo de la cama, ¿no?
Si quieres tener la luz prendida y estar leyendo, pues a la altura de la cama, no sé, a lo mejor unos 60 centímetros, ¿sí? ¿Listo? Y aquí, básicamente, en un baño, pues también, ¿no? Pero el reglamento siempre nos marca como mínimo el 85 centímetros, ¿no? Más o menos. Ahí está. Entonces, sobre eso, yo voy a identificar cada espacio y ya, identificando qué actividad es, las dimensiones y la altura de la construcción es muy importante aquí. ¿Cuánto es de alto, verdad? Es muy diferente a que yo ilumine y resulta que de alto las paredes son de 6 metros o cuando son de 3 metros, ¿verdad? O sea, el plano de trabajo pues va a variar, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces esto con la iluminación. Cuando ya tenga la iluminación, entonces yo ya voy a hacer la instalación, ¿sale? Entonces la instalación básicamente tiene dos componentes bien importantes. Uno, ¿cuántas lámparas ya saqué? Cuando vea la iluminación, pues ya yo escojo una lámpara, ¿sí? Yo cojo una lámpara del catálogo, ahí dice qué cantidad de iluminación emite, te va a decir, pues emite 1000 lúmenes, mi lámpara emite 1000 lúmenes. Bueno, 1000 lúmenes. Entonces, yo necesito sacar después, mediante unas operaciones sencillas, el espacio, el índice del local, las reflexiones de las paredes, ¿no? Y entonces, a ver, ya me arroja, si yo le pongo esa lámpara, a lo mejor de, no sé, 500 lúmenes y es de 30 watts o 20 watts, ¿no? Entonces yo ya la acomodo, ¿no? Pero si no emite 500, no me emite 5000, es una super lámpara, pues nomás con uno va a ser para todo, ¿ah? ¿Sí? Entonces, así es. Pero si nomás pongo una lámpara bien potente, pues va a estar bien rara, ¿no? La iluminación acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues aquí ya no va a iluminar bien, ¿no? Aquí sí mucho y aquí no tanto. Entonces, a lo mejor propongo varios así en fila, todos, y se va acomodando todos, ¿no? Entonces, ese es lo que yo necesito. Entonces ya voy a tener ahí las lámparas, pero ¿cuál es el otro componente de la instalación eléctrica? Pues los contactos, que es de las actividades que se van a desarrollar aquí, ¿sí? De hecho, eso se llaman como tomas de fuerza, ¿no? Entonces,